Sánchez Vicente, moi conocido, entre outras cosas, polos seus traballos lexicográficos, está acabante de publicar el Diccionario Asturiano-Castellano máis completo editado hasta la fecha. Con 968 páxines, esta obra publicada pola editorial Trave caracterízase por insertar nel palabras de orixe literario dialectal que outros refuguen e términos non atopados noutros repertorios. El diccionario, en realidad, aunque Deyes Vegáez dice, yo una, digamos, continuación del anterior, una puesta al día, no hay una puesta al día, hay otro diccionario completamente, no sé si es 7 Vegáez mayor o 10, en fin, muy grande, pero además de esa ampliación enorme del léxico, lo que tiene es que se pule mucho, ¿no? Les acepciones, auméntese las acepciones, por supuesto, auméntese las entradas, el propio léxico, las palabras, y afínase también en de ellos aspectos que son muy importantes para los ciudadanos, para los usuarios, para los lectores, ¿no? Que ya señalar algunas características gramaticales, por ejemplo, en los verbos, la transitividad o la intransitividad, y al mismo tiempo, pues, las referencias, digamos, son de tipo enciclopédico, muchas acepciones, de modo que no solo tiene el uso de la palabra el lector, sino que sabe a qué objetos de la realidad, digamos, como si fuese una foto, se refiere, ¿no? Y este diccionario viene a complementar al anterior, que salió hace 6 meses, que es un castellano-asturiano, donde también se pega un salto cualitativo importantísimo, notabilísimo, no solo en el volumen, son 700 páginas aquel, sino porque las acepciones, por la primera vez en los diccionarios inversos, vienen extremadas, de modo que no bien de la misma forma el banco de sacar las perras que el banco de sentarse o que el banco de peixes, para entenderos. Ya nada más abrir el diccionario, el lector ya ve que son 3 cosas distintas, ¿no? Yo creo que este diccionario pues pega un reblaguín más en eso que ya tenemos, yo creo que acabado prácticamente, todo se puede mejorar, ¿no? Pero la academia lleva mucho tiempo trabajando muy bien en la dirección de la normalización, la gramática, las normas ortográficas, el propio diccionario. Bueno, yo creo que sí que a mí, no digo que esté agotado, ¿no? El propio diccionario de la Academia de la Lengua Castellana, pues todos los meses saca una actualización, ¿no? Pero nadie puede decir que falten instrumentos, digamos, para usar la lengua, ¿no? O mejorarla. Lo que nos falta es un cambio social, un salto social, de forma que la lengua pase a ser, como todas las cosas en general de Asturias, ¿no? Apreciada por los ciudadanos. Porque no se trata tanto de sacar decretos o leyes, ¿no? Cuanto de que sepamos que formamos parte de una tradición histórica en la que están los nuestros pas, los nuestros abuelos, aquellos paisanos que estaban aquí pescando aquí en la mar, ¿no? En la playa La Griega, por ejemplo, ¿no? Cuando llegaron los romanos, y a partir de ahí pues la lengua empezó a evolucionar, y esa tradición de muchos siglos, yo quiero recordar aquí que somos con los cántabros el único país que tiene nombre antes de los romanos ya, los Astures o Asturias, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que sentirnos, no parte de una tradición que hay que desear por vieja, por arcaica, por rural, sino orgullosísimos de que tenemos una tradición que no tienen otros pueblos y que por lo tanto tenemos que mantenerla viva, y la lengua, pues no hay otra forma de mantenerla que tenerla viva y falando en ella.